Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Ya, ok. Sí, ya. No estaban conectados los audífonos estos. Ok. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Es pregunta seria. ¿Listos para el examen? Si es así, para asignarlo mañana. en este momento. Lo podemos hacer en dos partes. Yo diría que ahorita de una vez, pero no sé qué opinan. ¿Cree que nos dé tiempo, profe? No, hoy no, profe. No, hoy no están listos aún. Mañana, profe. ¿Por qué mañana? ¿Para estudiar? No, mi compu Así nos no motivamos prende más. todavía. Entonces no ni van a estudiar. ¿O creen que sí? Yo sí, profe. Ok, Andrea. Pero los 43, 42 restantes, ¿creen que estudien? Porque si no van a estudiar, pues de una vez mejor lo hacemos. ¿Para qué? ¿Para qué postergamos algo? Profe, sí estudiamos. Pues estudian algunos. Sí, profe. Sí, profe, seguro. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? ¿Todavía no? No, profe, mañana. ¿De mañana no pasan? Bueno, tomo la decisión con la siguiente pregunta. Quedó pendiente la última pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Quién me ayuda con la respuesta? Yo, Adelante. bueno, yo encontré que no era necesario bueno, no se tiene que dictaminar por el artículo 283, que dice, para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 61 y 161, párrafo séptimo de la ley, los contribuyentes podrán no presentar el dictamen que hace referencia este último artículo en los casos en que la enajenación de acciones o títulos en valor que representen la propiedad de bienes se encuentre exenta en términos de los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México. Perfecto. Completamente de acuerdo. Entonces, no vamos a hacer dictamen si la operación está exenta por el tema de los tratados. ¿Están de acuerdo? ¿Menciona algún requisito adicional en lo que viste? ¿Establece algo Menciona más? que menciona que siempre y cuando los contribuyentes designen representante en el país, Exacto. conforme al artículo 174 de la ley, y presenten ante la autoridad fiscal competente dentro de los 30 días siguientes a la designación del representante. Así es. De repente puede ser que hayan determinado o hayan establecido que la operación está exenta por tratado. No es necesario presentar el dictamen.
pero se vuelve indispensable el que designemos un representante legal. Sin esa designación de ese representante legal, pues obviamente comprometemos la operación. Por eso se vuelve indispensable, importante, tener designado al representante. ¿Sale? Muy bien. Con eso terminamos el cuestionario, ¿verdad? Sí. Ok. Yo tengo una duda, ¿en qué artículo lo encontraste, compañero? En el 283. Ah, de acuerdo, gracias. De nada. Ok. ¿Algún comentario adicional? ¿Dudas de las preguntas? Más bien de las respuestas. Sí, Brandon. Profesor, bueno, ahora sí que ayer investigando, me quedó la duda de si esto tiene relación, bueno, si podría entrar en relación con el anexo 16 de la resolución miscelánea, que habla lo del, se me fue el nombre, pero incluso ayer lo mencionó, que si ya habíamos hecho Del lo del, CIPRED. ándale, Ujú. ese término. Sí, Entonces no sé si esto tendrá relación o a lo mejor eso es igual como nos estábamos confundiendo con el tema de lo financiero. exactamente. Es lo mismo. Ese anexo 16 es es anexo 16 de la resolución miscelánea, y ese anexo lo que tiene es todas las especificaciones técnicas e instrucciones de cómo debes llenar el dictamen, pero es el dictamen para efectos financieros con propósitos fiscales. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿Perdón? Es del que Sí, estuvimos platicando ayer. sí. Ok. Es exactamente el mismo. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario adicional? ¿Algo más? Profesor, yo tengo, bueno, no una duda como tal, pero tengo pregunta en cuanto a, ¿es difícil llevar esto a la práctica, o sea, a la vida laboral? Porque pues yo nunca he trabajado y no sé qué tan difícil sea de verlo en la escuela a aplicarlo en el trabajo. ¿Este tema? O sea, Pues el bueno, tema de enajenación de acciones. sí, bueno, en general, todo lo que hemos visto desde el inicio del Es, parcial. sí, mira, yo lo que creo es que obviamente en el concepto de vida real va a cambiar sustancialmente. Dependerá mucho el lugar donde ustedes decidan trabajar, para que les toque ver este tipo de temas. Habrá quien esté decidiendo, vaya decidiendo primero estar en contabilidad, que no es que esté mal, enrolarse en la parte de la carrera y después pues experimentar con algún cambio en otra firma, despacho, empresa, donde nos pueda tocar este tipo de temas. Sí es complicado esto que ustedes están aprendiendo, con todo y que yo lo veo con un enfoque un poquito, bueno, no un poquito, en realidad un mucho real, pero se vuelve complicado porque al momento de dejarlo de hacer, pues se nos olvida. Creo que ese es el punto relevante. Y ¿saben qué creo que es de lo que puede derivar de esto? Es si ustedes, bueno, como regla general, si lo practican, lo podrán seguir haciendo, pero como regla general creo que lo que podría ayudar más es justo esa parte de poderlo revisar y estudiar. Cuando estén afuera, se van a dar cuenta que a veces no es necesario, más bien, no es suficiente, perdónenme, no es suficiente estudiarlo.
porque los conceptos o la estructuración de este tipo de papeles de trabajo, pues dependerá de dónde lo estemos desarrollando, ¿no? Y dependerá de ese desarrollo, pues para saber cómo lo hacemos. La recomendación es que nunca se queden con ese cosquilla, o más bien con decir, ¿sabes qué? Es que yo no lo hice porque no lo sé hacer. Bueno, ¿y qué intento hiciste para poder realizar el proyecto, ¿no? Si es completamente, o sea, si es distinto, no tiene su parte adicional de la información. Aquí, como la información no la dan toda, creo que una parte importante es, bueno, ¿y qué pido? ¿Cómo lo pido? ¿Qué necesito? Y después, ¿cómo empiezas a cotejar con toda la información que ya tengas, ¿no? Entonces, creo que ese sería el paso, pero en realidad para que lo puedan desarrollar sin ningún problema. Yo creo, estoy seguro que lo pueden desarrollar. ¿Cuál es el problema? Que en realidad cuando ustedes salen y empiezan, les toca un tema de estos, pues a lo mejor es en 2 años, 3 años, pues ya se les olvidó. Creo que esa es la respuesta. Gracias, profesor. No, por nada, con gusto. Bueno, en vista del éxito no obtenido con el examen, vamos a hacer este ejercicio. Es un primer ejercicio. A ver cómo nos va con la resolución. Espero obviamente que bien, no creo que haya ningún tema. Profe, ¿y cómo va a ser el examen? Normal, como todos. O sea, ¿en Excel? Sí, así es, yo les Ok. mando el formato. Ever, bueno, qué bueno que preguntas para tenerlo ahí claro. Es una parte teórica, una parte práctica. La parte práctica, para ya no ahorrarnos la explicación mañana. El examen vale máximo 8 puntos. ¿Sale? Vale 8 puntos, 5 y 3. ¿Qué más? ¿Quiénes tienen acceso a los 2 puntos adicionales? Pues bueno, quien haya participado. ¿Qué es participar? Más bien, ¿qué no es participar? El leer la ley, el decir presente, que es la única vez que pasé lista. Todo lo demás que implique proyecté, hice los cálculos, los comenté. Eso es participar. Entonces, pues ellos tendrán acceso a 2 puntos más. Los que no hayan hablado, no tenga yo registrada su participación, bueno, lo máximo que podrán obtener es 8. Entonces, y está dividido, insisto, en la parte teórica. Son 15 preguntas de opción múltiple, muy sencillas, facilísimas, y un caso práctico. Es como está estructurado. El caso práctico puede ser de CUFIN, digo, de dividendos o de CUCA. Es correcto. Ok. Así es. Gracias. No, por nada. ¿Algo más? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, a ver, fíjense, ahí van. Este ejercicio. Creo que está... Vamos a ver cómo lo estructuramos. Insisto, creo que va a estar o está sencillo. Me dicen si lo logran ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, profe. Ok, sale. Fíjense. Tengo estos datos. Enajenaciones en marzo del 22. En principio, este primer ejercicio, todos los valores están actualizados, muchachos. Todos. No hay que actualizar nada. Los siguientes ejercicios, por supuesto, tendremos que estructurar los papeles de trabajo de cómo está la CUFIN, cómo está el costo comprobado de adquisición, sus actualizaciones, que son cosas que ya lo saben. Pero este en particular es un primer ejercicio. Mi intención es ver cómo manejan
lo que ya estuvimos viendo en la propia fórmula establecida en el 22. Hay 26 acciones en circulación. De las 26 acciones, 15 son las que se enajenan y se enajenan en un precio de 300,000 pesos. ¿Sale? Las acciones que se enajenan se adquirieron de la siguiente forma. Hay 4 acciones en marzo, 5 acciones en diciembre de tal año, 5 en enero y así sucesivamente hasta llegar a las 26,000 o las 26 acciones, por lo tanto cada acción vale 1,000 pesos, ¿están de acuerdo? Entonces tienen las fechas en que se fueron adquiriendo. Y también tienen las utilidades y las pérdidas, cómo se fueron generando, cuánto tenía yo de CUFIN al inicio del ejercicio, cuánto tenían que en el siguiente corte y en cada uno de los periodos. Entonces estos son los saldos acumulados y actualizados de los saldos de CUFIN. Hay un pago de dividendos en abril del 9 y en julio del 11, y las pérdidas fiscales que había hasta esta fecha en julio del 18 y, perdónenme, en el ejercicio 18 y en el ejercicio de 2020. Son los datos con los que ustedes cuentan para hacerla. A ver si quieren, saben que se los mando ahorita. ¿Lo logran ver bien ahí? Digo, para que le vayan tomando los datos. Sí, profe, bueno, se ve bien. Ahí me dicen cuando tengan estos datos ya listos para poder bajar y que tengan los siguientes datos. ¿Qué hay que hacer? Determinar la utilidad o la pérdida por esta venta de acciones. Tienen los datos, insisto, de cuánto vale su aportación, cuánto tienen de CUFIN en cada uno de los periodos de corte. Hay dividendos dividendos pagados y también tienen pérdidas fiscales. La fecha de la enajenación, espérenme, creo que es marzo del 22. Y el precio de venta son 300,000 pesos por 15 acciones. Hay que determinar el costo comprobado de adquisición de todas las acciones en circulación, es decir, de las 26. Después lo multiplicaremos solo por las 15 que se venden y ahí determinaremos el costo comprobado por acción para poder determinar si ganamos o perdemos en la transacción. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Profe, ¿podría bajarle tanto? O abajo no hay nada más Sí, son sí. No, sí, dice- hay todavía. No, voy. Sí hay cosas todavía. Hasta ahí tienen ya las dos partes. Ay, yo todavía no acababa de apuntar la Ay, primera. perdón, Adriana. Yo Ahorita, tampoco. perdónenme. Discúlpeme, no pregunté. No, no se preocupe. Tuve la osadía de moverlo sin preguntar. Discúlpeme, ahorita me regreso. Un segundito. A ver, espérenme, déjenme acomodarlo. Ahí está. Me dicen si lo logran ver completo, porfa. Si no, bueno, reduzco, creo que un poquito no habrá problema. O estaba bien así. Así está bien, profe. Así está bien, ¿Sí? profe. Ok, ahí está toda la información.
Recuerden que todo está ya actualizado. Hay que determinar costo y bueno, más bien costo, y después enfrentarlo contra el precio de venta para determinar la utilidad. ¿Cómo empezamos el ejercicio, muchachos? ¿Lo hacen? ¿Lo van desarrollando? Y vemos en unos minutos qué lograron avanzar. ¿Ya se fueron? Sí, ya si nos trabamos, le Ahora, preguntamos. ok. ¿De acuerdo a los demás? Sí. Sí. Hey, Sí, profe. bueno,
Siguen viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ok. Hola, Brandon, dime. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, es que me confundí. Hay una parte para el costo comprobado, o te dice que la CUFIN de la fecha de adquisición actualizada. La adquisición hablamos de cuando, pues cuando se empezó a dar todo, o como ahí sí como que me perdí un poco. Ok, sí. En este ejemplo que tú tienes, ¿cuándo crees, o más bien, cuándo este accionista o estos accionistas iniciaron el negocio? Según yo, en marzo del 2008. Es correcto. Entonces, tú a partir de marzo del 2008 tienes datos. ¿Qué pasó hacia atrás? No lo sabemos, pero vamos a asumir que el accionista que pretende vender las 15 acciones, bueno, eso sí lo sabemos. A partir de marzo del 2008, él entró, o ellos entraron y van a vender, como no tenemos especificado cuántas acciones se van a vender, más bien, cuántos accionistas venden, con hacer un solo cálculo es suficiente. Entonces, en marzo del 8, ellos empieza, o él empieza con su operación. ¿Cuál es el saldo de CUFIN a esa fecha? Los 250,000, ¿no? Así es. Entonces,
De 250,000 pesos que tienes de saldo inicial, ese saldo él no lo produjo, él no lo produjo. Sí, él no participó en generar esos 250,000, ¿coincides? Porque es el saldo inicial. Ese saldo corresponde a otros accionistas en otro momento, entonces él no trabajó para producir esos 250. Si él no trabajó para producir esos 250, obviamente tú no lo podrías estar considerando y ese sería parte de tu saldo inicial, ¿coincides? Sí. No sé si con esto respondo o no he respondido. O sea, lo que te quiero transmitir es, ¿cuándo es la fecha de adquisición? Marzo del 8. Y puede ser que ni siquiera haya habido adquisición, y me adelanto un poquito para que no se confundan. Es así lo maneja la ley, pero en realidad es la fecha en la que el accionista entró a la compañía, o puede ser en la fecha en que constituyeron la sociedad, la fecha en que este accionista llega a la sociedad y hay que tener el control por cada uno de los accionistas. Entonces, tú en tu cálculo, tú tienes 26 acciones en circulación, de esas se van a vender 15, pero cuando tú llegaste el accionista llegó a la empresa, ya había un saldo de 250,000 pesos de CUFIN. A marzo del 22 hay 935. Quiere decir entonces que de esos 935,000 de saldo de CUFIN a marzo del 22, 250,000 tú no los generaste. Y recuerden que la mecánica lo que te establece que es la diferencia de CUFINes entre el saldo inicial, entre el saldo de CUFIN a la fecha de venta, menos el saldo inicial de la CUFIN, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿Sí queda? profe. Sí. Okay. Nada más ahí, bueno, una última pregunta. Claro. Ahorita mencionó, ¿es marzo del 22 o es marzo del 21? No, perdóname, marzo ya lo moví, marzo del 22. El saldo de ok, CUFIN que tienen aquí es marzo del 22 para que pueda amarrar con todo el procesito. Ok. ¿Sale? Gracias. No, por nada. Profe, igual yo, bueno, yo me atoré un poquito en algo. Sí. Bueno, es que me estoy guiando de la ley y dice, se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el contribuyente. Pero ya me confundí, ¿cuál es ese costo comprobado de adquisición? ¿Tú cuál consideras que debería de ser? Pues a la cantidad que le vendieron las acciones. Bueno, que compró, que aportó las acciones, ¿estás de acuerdo? Ajá. ¿Y eso cuánto vale? Los 26,000 que están en la lista. Exactamente. Ya. Este es el costo comprobado, fíjense, ellos, nosotros, ustedes y todos estos que están vendiendo acciones, ellos tienen, cada acción vale 1,000 pesos, ¿coinciden? ¿Cómo lo saco? Porque hay 26 acciones en circulación, que está acá, y el total de aportaciones o el total del valor de esas aportaciones fueron 26,000 pesos. Y tienen fecha de cada una de las aportaciones, cómo los fueron aportando. ¿Sale? Ok. Sí, entonces, de acuerdo. No, pero nada más para complementarlo, tú gastaste o tú aportaste acciones por 1,000 pesos, aportaste 26 y valen 26,000. Ahorita tú estás pretendiendo llevarte 15. Pero quieres 300,000 pesos por las 15. Entonces, para responder, tu costo comprobado de adquisición de las acciones son estos 26,000. Para que no nos metemos en este primer ejercicio en rollos, asuman que esto ya está actualizado. Porque si no, lo que tendrían que hacer es, de marzo del 2008, actualizarlo a la fecha de la venta. De diciembre del 8 a la fecha de la venta, y así sucesivamente, hasta que lleguemos nosotros al cuánto vale ese costo comprobado de adquisición a la fecha de la venta, para que lo puedan comparar o lo puedan ya seguir la fórmula que viene en el 22. Una pregunta con lo que les acabo de decir. Estas actualizaciones,
de cada uno de los costos comprobados de adquisición actualizados a la fecha de la venta, ¿a qué se debe de parecer, muchachos? ¿O a qué debe ser igual? Voy. ¿A qué debe de ser igual? No sé si me siguieron en la pregunta. No. No. Sí, cuando ustedes actualicen estas acciones o estas aportaciones de capital, las actualicen de marzo del 2008 a la fecha de la venta, esta. Es decir, los 26,000 pesos que vale el total de las acciones aportadas, actualizadas a la fecha de la venta, ese resultado a qué debería de parecerse o qué debería ser prácticamente idéntico dentro de los cálculos que hemos venido viendo. ¿A CUFIN? A la cuca. Exactamente. ¿Coinciden que a la cuca? Sí. Sí. Entonces, volvemos a relacionar este cálculo con cuca y este cálculo con cufines, y entonces seguimos o seguiremos trabajando con estos dos conceptos, inclusive pérdidas, está acá abajo, con la mecánica que ya conocemos. Si se fijan, dividendos, reducción de capital, se vuelve a relacionar las cuentas de cuca y cufín para estos cálculos. Es la misma mecánica, la misma forma de actualización, no cambia absolutamente nada. Yo lo que les diría es que este costo comprobado de adquisición de acciones debería amarrar con el saldo de cuca que tenemos. Muy bien. De acuerdo. Antes de perdónenme, se me activó el antes de ir terminando, antes de terminar, ¿alguna duda de lo que tenemos que hacer? Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué se considera como la diferencia negativa de UFIN? La cufín negativa, que ya ¿Diferencia? platicamos. Ajá. Ajá. Es la... No, a ver, mejor léeme un poquito más porque no sé si me estoy confundiendo con la mecánica del costo. Es que dice reembolsos pagados, Ajá. dividendos, menos diferencia negativa de UFIN. Ok, es la cufín negativa. Recuerda que esa UFIN negativa sale cuando... Bueno, ¿cuándo sale? ¿Cómo la determinan? ¿O cómo se determina esa UFIN negativa? ¿O cuándo da? Es cuando al estar todo el resultado fiscal, la no deducible, la PTU y ISR resulta negativo. O sea, cuando es mayor esos montos al resultado fiscal. Es correcto. Entonces, cuando el monto del ISR, PTU, con el tema de PTU que ya sabemos y con el tema de que no hay que restarlo dos veces, ¿sale? Pero ISR, PTU y no deducibles son mayor al resultado fiscal, en ese momento generamos UFIN negativa. A ese se refiere, a ese concepto. Y si se fijan, Gracias. El concepto de UFIN negativa lo van a encontrar en este renglón. Es el único que hay, pero ya está afectado, exacto, pero ya está afectado en los 935,000 pesos que tenemos aquí. ¿Sí? Este es el saldo acumulado. Si ustedes ven, hay un incremento de CUFIN, pues llegó a 300, 320, 350. Y de 350, como acá tuve una UFIN negativa, regreso a 300, tengo 600, llego a 900, luego 35, llego a 935 al final. Entonces, estos son los movimientos que voy teniendo del UFIN, pero estos son los saldos acumulados. Y, por ejemplo, entonces ya no se contemplaría esa UFIN negativa, profe. Pues ya no porque la... el hecho de que ya está, ¿no? O sea, exacto. Ya está afectado. ¿Qué pasa si yo la quito? Pues obviamente tú tendrías, bueno, no sé por qué no está formulado, pero tú obviamente aquí tendrías los mismos 350,000 y tendrías 50,000 pesos más de CUFIN aquí. Como el saldo ya está afectado en estos 935, ya no los consideren. Punto importante antes de terminar la clase, fíjense. Sí consideren, por favor, estos dividendos.
en su cálculo del costo fiscal de acciones. Y también consideren estas pérdidas fiscales. Dice Una duda, pago de profe. dividendos y pérdidas fiscales. Sí, perdóname, adelante. No, perdónenme a mí. Entonces, bueno, sí, considerarlos, ¿no? Pero aquí, ¿se podría decir que van sumados o tendrían que ir, por así decirlo, aparte? Estos sea, saldos, estos dos dividendos no están incluidos en estos 935. Ajá. Coinciden conmigo que en el saldo de CUFIN van a encontrar ustedes, como ya lo revisamos en pago de dividendos o en el cálculo de la reducción de capital, en la hoja de trabajo de CUFIN, ya en ese saldo, en esa hoja completa de trabajo, están incluidas las SUFINes negativas y están incluidos los dividendos pagados y los dividendos percibidos. Era lo que yo les decía, si en esa hoja de CUFIN ustedes ya traen todo esto, tanto dividendos como fines negativas, déjenme poner el ejemplo, y sea este el saldo, los 935, pues obviamente ya no tendrían que estar separando ni las SUFINes negativas ni los dividendos pagados, porque ya están incluidos dentro del saldo. A veces creo que es lo más recomendable para no tener varios saldos de CUFIN que nos vayan a confundir, porque habrá que tener un saldo de CUFIN positivas, otro de negativas y por separado determinar cuántos han sido los dividendos que pagamos. No sé si me expliqué, Brandon, para todos. Sí. Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? ¿Puedo dejar de compartir? Sí, profe. Ya lo tienen los datos, ¿no? Sí, profe. Bueno, hagan todo lo posible por tenerlo. Subo la presentación por si sirve un poquito la fórmula. La verdad es que lo ideal es que lo estén haciendo como lo están haciendo, que es con la lectura de la propia ley, porque creo que les va a hacer, bueno, esperaría que hiciera todavía más sentido, más clic el cálculo, ¿sale? Vamos viendo cómo avanzamos. Y ¿quién me preguntó del tema de que qué tanto cambiaba en el trabajo? ¿Quién fue? No alcancé a ver, estaba proyectándolo. Yo, Morales Varela. Ok. Gracias, Gisela o Andrea. Si vamos avanzando más o menos bien en el programa y les parece, podremos designar un día de la semana a platicar este tipo de asuntos, de los temas de qué pasa afuera o qué pudiéramos estar o qué dudas tienen. Obviamente no soy experto en reclutamiento y en RH, pero creo que sí puedo transmitirles qué es lo que se busca afuera, el tema del currículum, dónde buscar, qué buscar, porque me parece que en ocasiones no sabemos. Yo les pregunto, bueno, ¿y dónde quieres trabajar? ¿Quién sabe? Digo, obviamente lo pongo a consideración si ustedes quieren. Yo no soy experto, insisto, de reclutamiento, pero bueno, pues por simple tema de años de experiencia y que estoy trabajando, ejerciendo, pues tengo algunas ideas o algunos conceptos que ojalá les pudiera ayudar. Si así lo requieren, podríamos implementar un día a la semana para platicar de esto, ¿sale? Sí, profe, estaría bien. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. de acuerdo, lo vamos definiendo nada más qué día. Puedo sugerir lunes o viernes, ustedes lo determinan. Nos vemos mañana y en cuanto lo tengamos definido, pues vamos aprovechando la parte técnica, pero también esta parte que pudieran tener ustedes dudas. Insisto, no tengo todas las respuestas o habrá respuestas que no pueda tener, pero bueno, trataré y que sea un poco interactivo, ¿no? Yo tengo esta duda, yo tengo intención de esto, ¿qué son las Big Four? ¿Cómo funcionan? Bueno, yo de manera estuve en una, y conozco lo donde yo estuve, ¿no? Pero ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Me conviene una empresa transnacional? O sea, yo les daré mis puntos de vista, pero bueno, será cuestión de, esto va aplicando para cada quien, ¿sale? Buen día, Ok. nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta mañana. Hasta luego, bye. Hasta luego.